hizo hombre. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, voy a dejar lugar a la palabra de nuestro Dios. Prepare su corazón, hermanos, despójese de todo lo que le agobie y deje que el Espíritu hable su vida en esta hora. Amén. Voy a dejar lugar a nuestra hermana Josefina Herrera. Dios bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendecidos. Amén. Abra sus Biblias, vamos a dar inicio a esta continuación de este mensaje que tenemos ahí pendiente. Vaya ahí al libro de Isaías. Estamos ahí en el capítulo 26, hermano. Gloria a Jesús. Y bueno, vamos a darle lectura ahí al verso 8 y al verso 9 para dar comienzo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 26, versículo 8 y verso 9. ¿Del inicio? El camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Tome su lugar, hermanos, siéntese. Estamos muy contentos de poder estar trayéndole esta segunda parte de este mensaje que iniciamos la semana pasada. Muy importante este mensaje. Hablábamos de un cántico de confianza que está entonando aquí. Decíamos en primer lugar el profeta Isaías, y también lo vamos a ver en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Amén. Y decíamos que aquí Israel va a encontrar por fin el secreto, hermanos, el secreto para lograr la paz. ¿Cuántas personas no anhelan tener paz? Amén. El mundo, muchas personas anhelan tener paz, pero ignoran dónde está el secreto de que la persona pueda disfrutar de esa paz. ¿Dónde está el secreto, hermano? Ya lo veíamos la semana pasada. Ya por si ya se nos olvidó un poquito ahí, ¿dónde está el secreto para que yo pueda disfrutar de esa confianza y de esa paz, de esa tranquilidad? Está en que yo conozca a Dios. Porque Israel es lo que va a aprender a través de la gran tribulación, que va a ser la última prueba fuerte para Israel. Va a aprender a conocer realmente quién es Dios. Mire, Israel lo pudo experimentar, hermano, en cada cautiverio. Porque estos textos con los que estamos dando inicio hoy nos hablan de una confianza que Israel va a tener que aprender a desarrollar, o que aprendió en el tiempo de sus cautiverios. Igual que usted y yo, en las pruebas, decíamos la semana pasada, y en las dificultades es donde nosotros aprendemos a conocer a Dios. Amén. Así es que estas son experiencias, decíamos la semana pasada, experiencias de Israel. Israel las está compartiendo con nosotros, para que nosotros aprendamos igual que ellos a también conocer ese Dios grande y maravilloso. ¿Cómo es, hermano? Poder en realidad nosotros disfrutar, porque el tema que traemos hoy dice confianza en la protección de Dios. Y el texto que usted acaba de leer dice algo bien importante, porque dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. ¿Cuándo usted, hermano, espera a una persona en un lugar donde la citan? ¿Cuándo usted acude a esa cita? Usted no puede acudir a una cita con una persona que decimos nosotros no es de palabra, ¿verdad que no? Y nos molesta, ¿verdad que sí? Porque usted dice, voy a ir, pero vas a ver que no va a estar, ¿verdad que sí? Es más, ni ganas tengo de ir, porque de seguro que ni ahí va a estar, porque esa persona nunca cumple, nunca está ahí. Entonces, eso da a entender que esa persona conoce muy bien a la otra persona, ¿verdad? Y sabe cómo va a actuar, sabe qué es lo que va a hacer. Hermano, eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Conocer a Dios, para que en medio de esta dificultad, porque aquí Israel va a pasar, aquí en sus versos hablan de lo que es la gran tribulación, para que una persona no se mueva de su modo de pensar
y no se mueva de estar esperando las promesas de Dios, tiene que conocer a Dios. Porque si esa persona no conoce a Dios, muy fácil se va a mover. En la primera prueba que se le venga, esa persona se va a mover del lugar. ¿Por qué? Porque va a decir, no sé en realidad si Dios va a cumplir o no. ¿Qué tal y que no cumple? No conoce a Dios. No, ¿qué tal y que yo estoy ahí esperando a que Él haga algo a mi favor y si no hace nada? No conoce a Dios en realidad, porque el que conoce, dice aquí, dice, porque te hemos esperado en tu nombre y en tu memoria, porque esos son los deseos de nuestra alma, dice aquí, porque aún en medio del juicio, nosotros te estamos esperando. Qué tremendo, hermano. Yo nunca he estado en una situación así, de estar ahí esperando una sentencia, estar esperando a que se dé un veredicto. Tal vez nunca hemos pasado por ese proceso, pero las personas que han estado ahí, yo creo que es algo desesperante, ¿verdad? Es algo desesperante. ¿Y en quién tiene que estar confiando esa persona que está ahí esperando ese juicio, hermano? Bueno, pues dice, el abogado que traigo es muy bueno y él va a esclarecer que yo soy inocente. Estoy con paciencia, estoy tranquilo, estoy con paz porque sé que el abogado que yo tengo va a hacer justicia. Fíjese nada más, hermano, de lo que estamos hablando, de un conocimiento en realidad, cómo actúa Dios en medio de los tiempos difíciles. Porque ahorita, como decía nuestra hermana Nerea al iniciar el devocional, hay mucha perturbación, pero es porque la gente no conoce a Dios. Porque si la gente conociera en realidad a Dios, entendería que todo esto tiene que suceder, pero en la persona está la paz. Está la tranquilidad, porque dice, no importa lo que pase, Dios está con nosotros y es todo lo que usted necesita, es todo lo que yo necesito, que Dios esté con nosotros para poder disfrutar de paz. No importa, hermano, no le estoy hablando en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad, en un tiempo difícil, pero que aún así estemos disfrutando de esa paz. Eso nos habla de que en realidad se conoce a Dios, y esto va a ser algo muy bonito aquí en este tema. Dice, con mi alma te he deseado en la noche. Qué tremendo, hermano, porque esto nos habla de prueba. De prueba, estar esperando cuando no ves nada. Cuando a tu alrededor todo está oscuro. Pero el que conoce a Dios dice, no importa. Yo estoy esperando en Dios. Y esa persona goza de paz porque conoce en realidad quién es Dios. La semana pasada dábamos un ejemplo de cómo los niños empiezan a caminar y empiezan a soltarse cuando el papá o la mamá le dice, ven, camina. Y le mira los brazos a la mamá o al papá y avanza. Y el niño empieza a dar sus primeros pasos, pero porque tiene la confianza, decíamos, que si ese niño se cae, se tropieza, el papá o la mamá están ahí. Y ellos lo van a sostener o ellos lo van a levantar, no van a dejar que a lo mejor se caiga. El niño empieza a conocer quién es papá o quién es mamá y que él se puede soltar sin ningún problema, porque va a haber alguien ahí que lo va a estar cuidando. De esa confianza, mi hermano, es de la que Dios quiere que usted y yo aprendamos en realidad. Y mire, mi hermano, pase lo que pase afuera, pase lo que pase, escuche las noticias que escuche, si su confianza, usted conoce quién es Dios, usted sabe que Dios siempre va a obrar a favor de su pueblo. Siempre, esto es algo muy hermoso. Por eso dice, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán la justicia. Fíjese para lo que es la dificultad o la prueba, para que conozcan quién es Dios, para que conozcan los juicios de Dios, para que aprendan que el ser humano no puede vivir una vida sin tenerle que rendir cuentas a nadie, sino que un día a alguien se le tiene que dar cuentas, porque ese es Dios, que un día trae un juicio o trae juicios a la tierra. Pero no es para que el pueblo de Dios se alarme y se desespere y empiecen como muchos iniciaron, hermano, créalo. Ahora cuando dio inicio lo de la pandemia, incluyendo mucho cristiano, queriendo hacer bodega en los hogares. ¿No le pasó? ¿Qué es lo que quería guardar ahí, hermano? Comida.
comer mis hijos, mi familia? Entonces, muchos empezamos, ¿verdad?, a tratar de comprar y de comprar y de tratar de acumular. ¿Y qué pasó, hermano? Yo le voy a compartir algo, porque muchos de esos alimentos se les empezaron a hacer animalitos. Ay, mira, ¿qué fue lo que le pasó a esto? Se está echando a perder. Y aprendimos una lección, que el pueblo de Dios debe de aprender a confiar en Dios. Sí, y no en lo que tienen. Amén. Sino que en lo que Dios nos provee día a día. Si Él ha dicho, mi hermano, que nunca le va a dejar y nunca le va a desamparar, es porque así es. Amén. Pero tenemos que aprender ahora sí que a conocerlo. Dice, esto nos muestran los procesos que pasa el Hijo de Dios. Fíjese bien, todo es una enseñanza para nosotros, pues aún en los juicios se puede ver a Dios trabajando, pero siempre, hermano, a favor de sus hijos. No tenga miedo, no pierda el control de decir, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros, la iglesia? Ya las cosas están saliendo de control y el arrebatamiento no ha sucedido y todavía estamos aquí. Y va a aparecer el anticristo y ¿qué vamos a hacer? No pierda el control, hermano. Si en realidad ha aprendido a conocer a Dios. Mantenga la paz en su corazón y diga, estoy esperando, porque si Él dijo que viene, aquí nos lo ha dicho muchas veces nuestra hermana Nere, si Él dijo que viene, viene, yo lo estoy esperando. Dice aquí Israel, yo estoy esperando en tus juicios, aún ahí he aprendido a esperar. Qué tremendo. ¿Sabía que esto que está sucediendo hoy alrededor del mundo es juicio? Pero en medio del juicio la iglesia tiene que aprender a esperar en ese Dios que nos predicaron durante años, hermano. Que nos enseñaron durante años para que usted y yo en todo ese tiempo aprendiéramos, igual que Israel, a conocer a Dios. Qué tremendo es esto. Quiero hacerle una pregunta, hermano, aquí. Dice, ¿qué hace usted cuando pasa por problemas difíciles? Es una pregunta, hágasela usted solito. ¿Qué hace usted en esos momentos? Porque aquí Israel está diciendo, fíjese bien, aún en la noche, con mi alma te he deseado, pero, dice, pero de madrugada te buscaré, dice este texto. ¿Qué hacemos en medio de la dificultad? ¿Perdemos la confianza en Dios? Decimos, Dios no está actuando a mi favor, voy a buscar otra solución por otra parte. O dice aquí Israel, yo aprendí que tenía que ir a buscarte incluso de madrugada. Yo aprendí a irte a buscar ahí en lo secreto. Aprendí en medio de los juicios a buscar a Dios. Qué bonito, hermano. Porque hay personas que pasan por tiempos de enfermedad y en esa enfermedad les sirve para que aprenda a buscar a Dios. ¿Le sirvió el proceso de la enfermedad? Sí, porque ahora aprendió a dirigirse y a comunicarse con Dios. Fíjense qué bonito es esto. Aprendí a buscarte en la madrugada. ¿Qué hacemos, hermano? Cuando pasamos por tiempos difíciles, o todavía es de los que se descontrola y dice, se asusta y dice, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? Es para reflexionar esta pregunta. Aquí Isaías nos dice, con mi alma te he deseado en la noche. Esto nos habla de esperar en Dios, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Hace mucho no nos había un canto que nosotros entonábamos, un coro muy conocido. Y decía ese canto que escuchábamos. Era la 1 de la madrugada. ¿Se acuerda de ese canto? Amén. Y yo buscaba, El rostro de dijo un hermano que lo cantaba a la almohada. A la 1 lo que busco es la almohada y la cobija para taparme porque tengo bastante sueño. No, decía el coro, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Amén. Qué bonito, hermano. Es que no es que haya vueltas y vueltas y vueltas en la cama y angustiado y preocupado, sino que usted aproveche ese tiempo de insomnio que a veces nos da y en esos momentos empecemos a platicar con Dios. Fíjese en lo que usted puede cambiar, mi hermano. Los secretos que Dios nos revela y nos dice, ahí aprende a buscarme en esos momentos. Aprende a platicar conmigo para que me tengas confianza de que yo siempre voy a hacer algo a tu favor,
de que yo siempre voy a preocuparme por tu bienestar. Y aún cuando veas que ya estás en la orillita y que los problemas se pusieron fuertes, vas a aprender de que yo siempre estuve ahí para sacarte adelante. Fíjense para qué a veces pasamos esos tiempos de dificultad. Dice aquí, verdaderamente en nuestras dificultades hemos aprendido a madrugar y a buscar el rostro de nuestro Dios. Sí, amén. ¿O no ha sido así? Piense un momento. Quiero darle aquí unos textos, porque dice aquí, estos textos nos hacen referencia a la confianza que Israel va a aprender o ha aprendido en el transcurso de su historia, demostrando una sed por la pronta respuesta de Dios. Fíjese lo que Dios quiere que yo aprenda en esos tiempos difíciles, que yo aprenda a despertarse en mí esa sed de decir, Señor, haz algo. Que nosotros haya esa, como cuando usted tiene bastante sed de tomar agua, que usted tenga esa sed, pero de que Dios venga y haga algo. Eso es lo que Dios quiere despertar en cada uno de nosotros. Y vamos a ir a algunos textos para poder entender esto. En el Salmo 42, versículo 2, ahí nos dice, hermano, qué es lo que tenemos que hacer en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos como los que pasó el pueblo de Israel también. Amén. Salmo 42, versículo 2, mire qué hermoso nos dice aquí. Amén. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esas deben de ser nuestras oraciones, hermano, porque estos salmos eran oraciones. Aparte de que eran alabanzas, de que eran cánticos a Dios, de que eran adoración a Dios, los salmistas aprendieron, fíjese bien, a orar de esta manera a Dios. Estas personas que escribieron los salmos, en gran parte como el rey David, eran personas del pueblo de Israel que en sus momentos más difíciles, miren las oraciones que ellos decían, hermano. Qué bonito. La confianza que ellos le demostraron a Dios en medio de sus oraciones. No eran esas oraciones que a veces hacemos usted y yo de reclamo, de enojo, donde le demostramos a Dios que no confiamos en Él. No eran esas oraciones donde le decimos, ¿por qué no estás haciendo nada, Señor? A ver, ya he orado a ti un mes y yo no veo que estés haciendo nada. De ninguna manera. Eran oraciones bien hermosas, hermanos, donde los salmistas derramaban su corazón porque ahí estaban demostrando su confianza en Dios. Como que le estaba diciendo el salmista, tengo sed de que tú hagas algo ya, tú, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Amén. Eso es lo que Israel va a decir en medio de la gran tribulación. Y el Salmo 63, váyase un poquito más adelante. Mire, ahí está el consejo ahora sí en vivo y a todo color. Amén. Salmo 63 en el versículo 1. Amén. Mire lo que nos dice ahí la palabra. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Dónde, hermanos? Tierra seca y árida, no hay agua. Yo pensé que eran los tiempos esos donde todo marcha bien. Decimos, donde todo es color de rosa, donde no hay dificultades, no hay enfermedades, no hay problemas, no hay falta de nada, está todo bien, todo marcha bonito. Ahí es fácil alabar a Dios, hermano. Y es fácil decir que le tenemos confianza a Dios. En esos tiempos en los que no pasa nada, en tiempos de abundancia, en tiempos de prosperidad, es bien fácil alabar a Dios con todo nuestro corazón. Pero alábele, hermano, en medio del problema, demostrándole que aún ahí tiene confianza en que Él está en el control. Esto es algo tremendo. Amén. Yo no me quiero quedar a ver, hermano, pero yo me imagino al pueblo de Dios allá en el medio de la gran tribulación. Va a ser lo más terrible que pueda padecer un ser humano. Va a ser lo más desesperante ver que están en manos de un gran enemigo que los tiene completamente asediados y controlados. Tener que pasar esos años en los que no van a ver una respuesta de Dios. ¿Se imagina? Va a ser algo difícil, pero en cada
podríamos decir en cada momento, cada día que el pueblo de Dios pueda atravesar ahí ese tiempo en medio de la gran tribulación, en medio de ese tiempo tan difícil, tan angustioso como nos lo dice la Biblia, ahí Israel va a aprender a estar clamando a Dios, aquí decirle: Dios, Dios mío eres tú. Porque Israel va a estar clamando, hermanos, más los últimos 3 años y medio. Van a voltear y van a clamar a Dios, aunque a la primera no haya respuesta. Pero ellos van a estar clamando ese tiempo, buscando que venga Dios a librarles de esa angustia tan terrible. Por eso dice aquí el salmista: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. ¿Dónde? En tierra seca y árida, donde no hay agua, donde no hay provisión, como nos decía ahorita nuestra hermana, donde no le veo una salida al problema. Ahí dice: mi alma tiene sed de ti y madrugaré a buscarte. Qué tremendo. Vaya para Salmos capítulo 40, verso 1. Yo le voy a leer una cita en Amós, en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Aquí nos dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Cuándo va a suceder esto, hermano? Mucho tiempo nos hemos preguntado cuándo se iba a cumplir esta palabra que dijo el profeta Amós. Pues este tiempo va a suceder allá en el medio de la gran tribulación, donde la gente ahí no tenga hambre en realidad de escuchar la voz de Dios, tenga sed de que Dios hable, quieran escuchar una respuesta de Dios y que Dios se levante y que los vengue de sus adversarios y que los libre de sus enemigos. Ahí es donde se va a cumplir esta palabra. Aquí dice nuestro Dios: vienen días cuando enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Ojalá que nosotros no nos queramos esperar hasta entonces, sino que hoy en nosotros esté siempre esa hambre y esa sed de escuchar la palabra de Dios, y que no me quiera esperar yo allá al último, cuando a lo mejor ya no esté ahí el que me predicaba, ya no esté ahí el que me anunciaba el evangelio. ¿Me entiende? Entonces es muy importante que usted y yo aprendamos a hacerlo hoy, no dejarlo para el día de mañana. Dice: en medio de la mayor prueba que va a experimentar el pueblo de Israel, vamos a aprender a esperar en Dios. Vamos a aprender a que Dios actúe a nuestro favor. Ese es lo que nosotros vamos a aprender ahí en medio de esas dificultades. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ahí lo tiene usted en el Salmo 40, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Yo pensé que era así, desesperado, angustiado, preocupado, reclamando. No, dice pacientemente. ¿Y sabe usted lo que es eso, hermano? Esperar. ¿Sabe usted lo que es tener en realidad esa paciencia para esperar a que Dios actúe? Porque en realidad usted no sabe cuándo Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a hacer en el momento preciso. Hace muchos años escuché una predicación allá donde vivíamos en Tamaulipas, y decía este predicador: puedes ir al médico y el médico te va a decir, si usted hubiera venido antes, tal vez hubiéramos podido hacer algo por usted, pero ahorita ya no se puede. Vas a un trabajo y te dicen, si hubieras llegado antes te hubiéramos contratado, pero llegaste tarde, ya contratamos a otro. Dice, eso es lo que tú encuentras aquí, pero con Dios no es así. Porque Dios nunca ni es antes ni es después. Dios siempre hace las cosas en su momento. Por eso yo no tengo por qué desesperarme, por eso no tengo por qué angustiarme y por qué estar diciendo, a lo mejor no va a hacer nada Dios. Sino que tengo que entender que Dios trabaja de esa manera. Entonces, sí hemos conocido un Dios que nos ha predicado, pero no hemos conocido cómo trabaja Él.
que no es ni en nuestro tiempo, hermano. Y a veces no lo hace a nuestra manera, a como yo quiero que sucedan las cosas. A veces hacemos oraciones en las que nos aferramos a que Dios haga las cosas a como yo las estoy pidiendo. Pero a veces Dios no trabaja así. Dios va a hacer las cosas como Él considera que son mejores para su pueblo, para su iglesia. ¿Me entiende? Y es ahí donde nos toca, dice aquí, esperar pacientemente. ¡Qué tremendo! Es ahí donde salen, miren, los verdaderos hijos de Dios. Cuando estamos ahí vemos que las cosas están bien indiferentes y decimos, pero estoy confiando en que Dios va a hacer las cosas a la perfección. Pero estoy confiando en que Dios no va a hacer las cosas a como yo quiero ni a mi manera. Él las va a hacer como Él sabe que es lo mejor. De esa confianza y de esa espera es de la que Dios nos está hablando en esta noche. No es fácil. Si no todos decidieran esperar en Dios. Pero solamente es para aquel que ha aprendido a conocer quién es nuestro Dios. Dice, pacientemente esperé a Jehová y entonces Él se inclinó a mí y escuchó mi oracioncilla esa que hago ahí a veces dicen de atleta. Mi clamor, hermano, ese que sale de acá de adentro. No se vaya que son oraciones. Si no es una oración de 1 hora, Dios no lo escuchó. Si es una oración de media hora, Dios no lo escuchó. Dios no escucha cuando su oración sale desde aquí, miren, desde su corazón. Ahí es un clamor que está saliendo desde dentro porque usted está siendo sincero. Esa oración es la que Dios escucha, dice, y se inclina y escucha a su pueblo. Qué bonito es esto, hermano. Isaías capítulo 25, usted vaya para Isaías capítulo 33, pero Isaías en su capítulo 25, verso 9 nos dice, y se dirá en aquel día, fíjese bien qué bonito, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ay, hermano, cuando usted ha conocido verdaderamente quién es Dios, cuando usted espera quién es Dios y pasa por ese tiempo de dificultad, como nos lo está enseñando Israel en sus tiempos de dificultad, y usted sale allá al final, cuando dice, ya vi la luz al final del túnel, ya pude salir del problema. Hermano, estas son las palabras que va a expresar Israel y que también las podemos decir nosotros cuando Dios nos saca a la victoria. Porque eso es lo que quiere Dios, que usted reconozca que nadie más le pudo sacar de ese problema más que Él, que nadie más tal vez le pudo sanar, solamente Él, que nadie más le pudo restaurar o cambiar su manera de ser, que solamente lo pudo hacer Dios. Fíjense lo que Dios busca hacer en su pueblo, que el pueblo reconozca que Él es Dios y que solamente Él lo puede hacer. A mí me encanta este texto, hermano. Me encanta porque dice que en aquel día van a decir, este es nuestro Dios, como cuando usted presume a alguien, hermano. Como cuando usted dice, este es mi papá, o este es mi hijo, o esta es mi hija, ¿verdad que usted lo dice con bastante orgullo? Así, esas palabras las va a decir el pueblo de Dios en aquel día. Este es Jehová nuestro Dios, en Él estuvimos esperando y vino a salvarnos. Fíjese todo lo que quiere hacer Dios. Qué bonito es esto, hermano. Y Isaías capítulo 33, versículo 2, ¿qué nos dice? Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a quien nos esperaba. Tu brazo derecho en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. En tiempos de la tribulación, sé tú nuestro ayudador, sé tú nuestro brazo. Amén. Sé tú aquel que nos dé la fuerza para salir adelante. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos, mi hermano. A conocer quién es ese Dios grande y poderoso que tanto nos han estado predicando en cada culto. ¿A cuántos cultos ha asistido usted en el transcurso de su vida cristiana? Perdimos la cuenta, hermano. Hemos asistido a muchos servicios y en cada uno de ellos se nos daba un mensaje diferente. Pero en todo el mensaje que nos dieron en todos estos años que hemos estado aquí, siempre fue para que usted y yo aprendiéramos a conocer a Dios. Como que Dios sabía que al final las cosas se iban a poner más difíciles. Y por eso dijo,
quiero que me conozcas ahorita, para que cuando venga lo difícil, no te muevas. Para que cuando venga el problema, te mantengas firme. Fíjese para lo que Dios nos prepara desde antes. Dice aquí, pues en medio de los juicios de Dios, dijo el profeta Isaías, el hombre aprende justicia. Eso es lo que se quiere, mi hermano. Pero vamos a ver, fíjese bien, que este cántico del que nos habla este capítulo 26 se convierte en un cántico de victoria, como lo estamos viendo ya ahorita. Un cántico de victoria para el pueblo de Dios, pues por fin ellos van a ver cómo Dios, como lo leíamos ahorita en ese texto, este es Jehová nuestro Dios y nos ha librado. Lo van a ver con sus ojos, hermano. Por eso este capítulo 26 nos habla de la victoria, hermano. De la victoria que va a lograr el pueblo de Israel en contra de sus enemigos. ¿Cuántos enemigos nos han querido terminar? Muchísimos, en diferentes épocas. ¿Cuántos enemigos han querido acabar con la iglesia, hermano? Oh, no más que la victoria para la iglesia y la victoria para Israel son muy diferentes, porque su victoria está en el arrebatamiento de la iglesia. El día que usted se vaya a decir ¡victoria!, se olvide la muerte en victoria. Y Israel no, él va a tener que atravesar por aquel tiempo de la gran tribulación para que al final pueda dar este cántico de victoria. Usted y yo no nos queramos quedar allá. Mejor ahorita, amén. Ahorita estemos conociendo a Dios para poder expresar ese cántico o ese grito de victoria cuando seamos arrebatados. Vamos a regresar para Isaías 26, hermanos. Vamos a seguir leyendo allá. Aleluya, gloria a Jesús. Y le vamos a dar lectura ahora ahí del verso 10 al versículo 15. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano esté alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fueron de ti, se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Esto es un grito de victoria, hermanos. Es un grito de victoria que está dando el pueblo. Yo no sé si usted ha escuchado algún testimonio de alguna persona que ha atravesado por ejemplo, por un cáncer. Y después de que esa persona tiene cáncer, sucede un milagro y esa persona en sus estudios sale limpio. Amén. ¿Usted cree, hermano, que esa persona lo platica así nomás? Así bien tranquilo, como dice, no, pues sí, pues yo tenía cáncer, pero un día oraron por mí, y fui al médico y ya no tenía nada. No, hermano. Es algo tremendo que alguien se ha librado de la muerte, que alguien se ha librado de un enemigo así, de esa magnitud. No es algo sencillo. Por eso muchos de los salmos dicen, me libraste de la muerte, me libraste del Seol, libraste de que mi alma descendiera a la sepultura. Está hablando de una liberación de enemigos poderosos, hermano. Así como Israel ha tenido muchos enemigos en los diferentes cautiverios, de los que ya estuvimos hablando bastante, y así como la iglesia ha atravesado por enfrentarse a enemigos que se han levantado contra del evangelio de Jesús para que ya no se predique, así como muchos han muerto por ser parte del pueblo de Dios. Pero aquí, hermano, aquí ahora sí se les está volteando en contra de los enemigos.
de todos aquellos que un día tuvieron el control, de todos aquellos que un día los estaban ahogando así, mire, del cuello. Y ese día por eso Israel está diciendo, ellos han muerto. Nos vengaste de nuestros enemigos. Por eso están reconociendo quién era en realidad Dios, porque ellos están viendo con sus ojos lo que Dios hizo y librándolos de tantos enemigos poderosos. Amén. Por eso los predicadores, cada predicador, evangelista, pastores, maestros, todos cuando nos hablan de la victoria contra el diablo, la victoria contra la muerte, la victoria contra el pecado, por eso usted los ve que gritan y gritan y bueno, casi quisieran entrar dentro de nosotros para hacernos reaccionar y que nosotros podamos experimentar este gozo de poder tener esa experiencia o ese entendimiento, mejor dicho, de decir, Dios me libró de mis enemigos. Mira lo que ha hecho Dios. Oh, hay quien se conforma con decir, pues como platicaba mi abuelito, mi abuelita o mi mamá, o cuando platicaba mi pastor, aquel pastor que yo tenía, que nos platicaba de lo que Dios hacía con ellos, de lo que Dios hizo en su vida. Tal vez a lo mejor somos de esos, hermanos. Que no deberíamos. Deberíamos de tener nuestras propias experiencias para platicarlas y decir, a mí Dios me ha librado de esos enemigos poderosos que han tratado de destruirme. Yo hoy puedo dar un canto de victoria y puedo decirte que Dios sí libra de los enemigos, que Dios sí da victorias. Necesitamos empezar a cambiar nuestra actitud, hermano. ¿Qué es eso que ya hablamos de puro coronavirus? Ya también el pueblo de Dios ya entró a las malas noticias, cuando no debería de ser así. Usted y yo deberíamos de ser de estos, mi hermano, que decimos, pero Dios nos puede librar de todos esos enemigos. Ojalá que lo podamos entender. Dice, después que Israel haya atravesado esos dolores, hermanos, de los que nos habla como dolores de parto, dice, semejante a los del alumbramiento, que aparentemente no consigue nada, la nación disfrutará de una resurrección espiritual. Dios responderá a la oración de su pueblo con una promesa definitiva de restauración. ¿Cuándo va a ser esto, hermano? ¿Cuándo Israel va a entonar este cántico? Todo Israel, el que haya venido a la salvación en aquel tiempo de la gran tribulación. ¿Cuándo va a suceder esto? Para que una persona, hermano, reconozca quién es Dios, para que una persona realmente deposite su confianza en Dios. El secreto está en que esa persona tenga el Espíritu Santo. Toda persona, fíjese bien, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, no se puede mantener firme, sino que cualquier vientecito lo va a mover. ¿Ve la importancia de tener al Espíritu Santo? Porque Israel es conocedor solamente de la ley, de la palabra. Solamente ellos se basan en la ley escrita, dice, en las letras, dijo el apóstol Pablo. Pero no han experimentado lo que es el poder de Dios. Cuando actúan desde dentro de nosotros, eso es algo sobrenatural. Es ahí donde usted experimenta algo que ni usted misma se va a reconocer, que ni usted mismo va a entenderse. Porque es un poder, mi hermano, tremendo dentro de la persona. Cuando Israel experimente ese cambio, hermano, cuando reconozcan a Dios, cuando volteen a ver a su Salvador, entonces Israel va a recibir esto que nosotros tenemos hoy. Y van a resucitar en su pensamiento, en su espíritu, para poder reconocer quién era Dios o quién es Dios realmente. Que Dios no es alguien que tú puedes conocer solo a través de las letras. Aleluya. Porque muchos son conocedores de la palabra, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que es el complemento, hermano. La palabra escrita y el poder del Espíritu Santo es el complemento que la persona necesita para ser victorioso. Entonces, sí, hermano, cuando tenga esas dos herramientas juntas, ahora sí, que se agarren los enemigos
porque usted va a ser ahora sí una arma poderosa de esas que Dios va a usar. ¿Me entiende? Fíjese bien, tener la palabra, pero no solo como la tiene Israel, sino tener el poder del Espíritu Santo que actúa desde dentro de nosotros y que nos da el poder para vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Este cántico, dice, es por la victoria contra cada uno de nuestros enemigos. Y le voy a dar aquí una cita. En Éxodo capítulo 15. Usted va a ver cómo vamos a cantar cuando estemos en victoria, cuando conozcamos verdaderamente a Dios. Nuestra actitud, nuestros pensamientos van a ser muy diferentes, mi hermano. Amén. Usted vaya a Éxodo capítulo 15, verso 6. Yo le voy a leer Deuteronomio 32, 41. ¿Qué nos dice Éxodo 15, 6? Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada al poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Note una cosa aquí, hermano. Que los enemigos del pueblo de Dios en realidad son enemigos de Dios. Fíjese bien, que cuando usted le tiene confianza a Dios, pero confianza verdadera, Dios toma a sus enemigos de usted por sus enemigos. No son como enemigos de usted, son enemigos de Dios. Por eso dice, tú espérate, tú no te vengues. Yo me voy a vengar, dice Dios. Yo voy a dar el pago, porque son mis enemigos. Dios toma a sus enemigos por enemigos de Él. Qué tremendo. ¿Se ha puesto eso a pensar así como que ser enemigo de Dios? No le está hablando de ser enemigo del vecino o de ser enemigo de alguien por aquí en la tierra. Estamos hablando de enemigo de Dios. ¿Usted que ha conocido quién es Dios, le gustaría hacer algo así? No, ¿verdad que no? Porque dice aquí, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Qué tremendo, hermano. Tus enemigos son los enemigos de Dios. Los enemigos de la iglesia son los enemigos de Dios. Los enemigos del pueblo de Israel son los enemigos de Dios. Así es que no se preocupe. Ahora entiende por qué tiene que tener paz y confianza. ¿Por qué? Porque Dios se hace cargo de nuestros enemigos. Amén. Qué tremendo es esto. Y Deuteronomio 32, versículo 41, usted vaya para el Salmo 68, hermano. Allá vamos a leer una cita bien importante. Deuteronomio 32, verso 41 dice, si afilare, mi reluciente espada, dice Dios, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Hermano, no se preocupe, entonces tenga paz, esté contento, alabe a Dios, glorifique su nombre, exalte su nombre. Usted encárguese de vivir en una vida plena en obediencia a Dios, contento, tranquilo, no se preocupe. Hay alguien que está detrás de usted y que está defendiendo su causa. Qué bonito es esto, hermano, tener ese Dios que está aquí detrás de nosotros. Mire, los ricos pagan guardaespaldas y les pagan una millonada porque les protejan y porque les cuiden. Y ahí a donde quiera que van, mire, ahí los traen pegados ahí atrás de ellos, cuidándolos. Usted no necesita eso. El pueblo de Dios no necesita de esas cosas. Usted tiene a Dios. Y Dios es el que está aquí cuidándole a usted y es el que se hace cargo de todo lo que le sucede a usted, pero necesita tenerle esa confianza. Esa confianza que hace Dios en nosotros. Dice, Él, qué bonito dice Dios, yo tomaré venganza, no dice de tus enemigos, dice de mis enemigos, dice Dios. Y le voy a dar la retribución a los que me aborrecen. O sea, que Dios agarra el pleito personal. Qué tremendo. Y el Salmo 68, hermano, ahí del versículo 1 al versículo 4, ¿ya lo tiene ahí? A ver, empiece a darle lectura. Levántese Dios y serán esparcidos sus enemigos, y
como es lazado el uno los lanzará, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, es su nombre, alegraos delante de Él. ¿Por qué usted tiene que alegrarse y gozarse en Dios, en que usted tiene ese Dios grande y poderoso? Porque dice aquí, levántese Dios. Ay, hermano, es que leíamos en esos versos al inicio que de madrugada se levanta el cristiano, pero a veces llegamos a creer que solamente es que se levante a llorar. Pero Dios le está diciendo, usted levántese a hacer este tipo de oraciones. Oraciones de confianza, hermano, déjeme decírselo así. Oraciones de confianza, porque cuando usted le dice a Dios, Señor, líbrame de todo esto que estoy pasando, usted está diciendo las palabras de este salmo, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Qué bonito, hermano. Y huyan de su presencia, ¿quiénes? Los que le aborrecen. Y luego empieza a decir el salmista, como es lanzado el humo, lo lanzará. Es una oración que usted está haciendo de confianza, confianza plena en Dios. Está adorando y alabando a ese Dios grande y maravilloso que lo puede librar de esa persecución o de esa tribulación por cualquier problema que estemos atravesando nosotros. Qué bonito es esto, hermano. Vaya ya para Isaías capítulo 1, verso 24. Y ahí vamos a leer el verso 24 de Isaías 1. Dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, dice Dios. Aquí hay una pregunta, hermano, que yo quiero hacerle. ¿Cuándo es que Dios toma a nuestros enemigos como sus enemigos? No crea que es que yo haya andado por ahí de problemática, de peleonera, que yo me haya entremetido en un pleito ajeno y que ahora yo le diga a Dios, pues órale, defiéndeme de mis enemigos. Va a decir Dios, no, esos enemigos tú te los buscaste, ¿verdad? Hay enemigos que nosotros nos buscamos, pero cuando son enemigos, hermano, por causa de la palabra, cuando lo que se quiere vencer en usted es la palabra, es quitar el evangelio, es acabar con la predicación del evangelio, es acabar con su testimonio, es acabar con que usted siga sirviendo a Dios, entonces ahí Dios toma a sus enemigos como enemigos de Él. No porque andemos en otras cuestiones, ahí no, hermano. Ahí lo que tenemos es que arrepentirnos. Amén. Si yo me busqué problemas con alguien porque yo fui a ponerle pleito, entonces, ¿qué es lo que Dios espera ahí? Que yo haya en mi corazón arrepentimiento y reconocimiento, ¿verdad? Que yo le diga a Dios, Señor, pues yo tuve la culpa, o se me hizo fácil irme a pelear con el vecino o se me hizo fácil pelearme con mi esposo o con mi esposa, y pues para cuando acordé, no sé, pues ya no sé qué tanto hice. Aleluya. Entonces yo empiezo a reconocer y arrepentirme delante de Dios. Dios ve esa actitud en mí y entonces empieza a darme la estrategia cómo yo puedo salir adelante del problema. Pero aquí estamos hablando de enemigos, mi hermano. Enemigos que tiene la iglesia, enemigos que tiene el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en usted hay la palabra, porque usted predica la palabra o porque usted enseña la palabra en su hogar. Porque usted cumple con los mandamientos de Dios y lo que el enemigo quiere es quitar su fe, es quitar su salvación. Amén. De esos enemigos estamos hablando. Amén. ¿Qué es lo que quiere los enemigos de Israel? Quitarle su tierra, su riqueza, su lugar que Dios les ha dado. Es lo mismo que el diablo quiere hacer con la iglesia de Jesús. Quiere quitarle su salvación, que es lo que se nos ha dado a nosotros. Entonces es ahí donde Dios ya entra y dice, ok, esos enemigos son mis enemigos. Amén.
Es algo tremendo. Y bueno, vamos a seguir leyendo ahí en Isaías 26. Vamos a darle lectura ahí del verso 16 al verso 19. Y nos dice: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos de sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de renuevo de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuándo es cuando Dios toma a esos enemigos por sus enemigos? Dice aquí: cuando pasaste por medio de la prueba y de la tribulación. Y aún ahí, cuando estabas ahí, como esas mujeres, ¿verdad?, que nos platican sus experiencias cuando están en el parto de sus hijos y pasan ese tiempo de angustia y de dolor. No importa, aunque estabas así, en ese tiempo de dificultad, dice ahí, tú orabas a Dios. Aleluya. Fíjese lo que Dios va a ver en medio de la prueba, que tú y yo hayamos sido de esos que oraban a Dios en medio de la dificultad, en medio del problema. Dice, aunque hayas castigado, pero estuvieron orando. Amén. Amén. Qué bonitas palabras, ¿verdad?, que nos dice aquí el profeta Isaías. Dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, pero ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo, pero aún ahí estuvimos orando. Amén. Amén. En medio del problema, en medio de la dificultad. Y entonces, hermano, viene lo bonito. Amén. Porque dice ahí, tus muertos vivirán. Amén. Amén. Aquellos que en su espíritu tenían un espíritu muerto, Amén. una mente entenebrecida, que no conocían a Dios. Amén. Entonces, después de esos juicios, dice ahí, tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Amén. No está hablando en sí de una resurrección física, hermano, sino que está hablando de una resurrección espiritual que tiene que haber en el pueblo de Dios. Amén. ¿Sabían que hay muertos físicos y muertos espirituales? Amén. Los muertos espirituales no sienten la presencia de Dios, no saben cuando Dios trabaja o cuando no trabaja, Aleluya. porque están muertos en el espíritu. Amén. Pero, dice Isaías, pero después de los tiempos de prueba, después de los tiempos de angustia, esos muertos van a resucitar. Amén. 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 Conocí una persona hace algunos años atrás que pasó un proceso tremendo, hermanos, de enfermedad. Y cuando pasó ese tiempo, después él decía, gloria a Dios por ese tiempo, porque yo ahí aprendí a conocer a Dios. Amén. Antes de eso, yo no quería nada con Cristo, nada. Pero una vez que yo pasé ese tiempo tan difícil, donde no había nadie que me pudiera ayudar, nadie, y solamente pude alzar los ojos allá arriba, y Dios me escuchó, y Dios me libró, y ahora conozco a Dios. Amén. Oh, hermano, pues eso es algo maravilloso. Eso es un muerto viviente. Amén. Ese es alguien que en realidad resucita para Dios. Ese es alguien vivo. Amén. Porque todos los demás para Dios están muertos. Solamente aquel que le reconoce, esa persona pasa a ser una persona resucitada, una persona viva. Amén. De esa resurrección es la que va a experimentar Israel allá, después de la gran tribulación. Fíjese, tantos años de prueba para que al final en Israel se vaya a producir este avivamiento, hermano, donde ya puedan conocer y experimentar quién era en realidad nuestro Dios. Es algo muy bonito. Amén. Qué hermoso, hermanos, ver la resurrección. La resurrección espiritual del pueblo de Dios. Aquí se va a cumplir completamente aquella visión que vio el profeta Ezequiel, hermanos, allá en Ezequiel capítulo 37. Aquí, en estos versículos que acabamos de leer de Isaías, se va a cumplir esta palabra que vio el profeta Ezequiel cuando dijo, y me llevó el Espíritu de Jehová a un valle. ¿Y qué había en ese valle, hermano?
montones, montones de puros huesos. Acuérdense que aquí un hermano nos daba una predicación de eso. Pero una vez, hermano, que se les empieza a entrar vida, decía que el hermano empezaron las calaveras a rodar y a buscar a ver dónde estaban sus demás huesos. El hermano Pereira, es verdad, él era el que nos dio un mensaje muy hermoso aquí acerca de esta visión del profeta Ezequiel. Qué hermoso, hermano. Fíjese, yo se lo quiero leer porque yo quiero que usted vea aquí cómo va a ser este renacimiento, cómo va a ser esta resurrección del pueblo de Israel. Va a ser algo muy bonito. Usted ya lo tiene desde el momento que aceptó a Cristo. Pero mire cómo Dios lo hace para que usted conozca más a ese Dios, que mire lo que es capaz de hacer. Préstele atención, Ezequiel capítulo 37. Nos dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, no sequitos, hermano, o sea, secos. Eso le estás hablando de un muerto, o sea, alguien que no tiene nada de vida, nada. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Usted y yo hubiéramos dicho: no, hombre, ya ni vuelto a nacer, está más seco que nada. Y dije: Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, ¿quién, hermanos? Dios. Yo hago, dice Dios, entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, dice el profeta Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, eran todavía muertos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando usted ve a alguien muerto ahí en su hogar, hermano, vea este valle y vea, dice, todos están muertos, están secos, pero cuando Dios le dé la orden, hermano, fíjese qué bonito. Entonces va a decir: huesos, vivan. Y va a empezar a vivir esos huesos, esas personas que nunca creen en Dios, hermano, que están muertos espiritualmente, pero que Dios es capaz de transformar esas vidas, que Dios es capaz de hacernos nuevos y que Dios es capaz de soplar en ellos espíritu. Sí, amén. Es algo bonito. Eso nomás lo puede hacer Dios, para que usted a partir de hoy sus oraciones sean diferentes, sean de confianza en lo que Dios puede hacer. Es algo tremendo. ¿En qué verso vamos? En el 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis
que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esto, hermano, nadie lo puede hacer sobre la tierra. Ni el más poderoso médico que puede existir, ni el más poderoso científico. Esto de resucitar muertos en el espíritu, solamente lo puede hacer Dios. Amén. Ese es el Dios que tenemos que conocer usted y yo. Un Dios que vea lo que es capaz de hacer. Le voy a leer los últimos versos, con esto cierro el mensaje. Isaías 26, verso 20, verso 21 nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. De estos dos versos, hermanos, ya se nos daba un mensaje anterior cuando estuvimos hablando de los juicios de Dios sobre la tierra. Creo que así están por ahí titulados: juicio de Dios sobre la tierra. Ahí se nos hablaba cómo Dios va a esconder a su pueblo, va a esconder a su iglesia, pero ninguna nación va a quedar sin castigo, sino que sobre todos van a venir los juicios de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer usted y yo? ¿Sabía que cuando usted ora, usted se esconde en la presencia de Dios? Es una práctica. Cada vez que usted se encierra en sus aposentos, usted platica con Dios, ahí en sus momentos de intimidad con Dios, usted está aprendiendo a esconderse en Dios. Porque la oración es una arma poderosa que Dios le ha dejado a su pueblo. Dios está, dice, indignado contra los moradores de la tierra, pues han amado el pecado y han aborrecido la ley de Dios. Y por eso se nos hablaba en aquel mensaje que Dios va a traer esos juicios. Pero no así sobre su pueblo, mi hermano. No así sobre su iglesia. Aquellos que amamos a Dios de todo nuestro corazón. Dios tiene reservadas victorias para su iglesia, mi hermano. La victoria más grande que usted jamás ha experimentado está a punto de acontecer para el pueblo de Dios. La victoria que hemos esperado durante años, desde que vinimos al Evangelio, está por acontecer esa victoria. Ahí usted y yo nos vamos a regocijar. Ahí usted y yo nos vamos... no se puede describir la palabra gozo, porque va a ser algo maravilloso lo que vamos a experimentar el día del arrebatamiento. Aprendamos a confiar en Dios. Tengamos confianza en que Él tiene el control de las cosas en cualquier tiempo, en cualquier problema. Ese es el consejo de Dios hoy para nosotros. Y que nuestras oraciones, mi hermano, sean diferentes. Que sean de confianza en Dios. Fíjese bien, oraciones de confianza en nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias por esta hermosa palabra. Y dígale en su oración: enséñame, Señor. Enséñame a orar confiando en que tú vas a tener el control de las cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra que estamos seguros, Señor, que es lo que nosotros necesitábamos hoy. Porque tú siempre nos das la palabra que sabes que tu pueblo necesita. Yo no sé, mi Dios amado, por las dificultades que esté pasando el día de hoy tu pueblo. Tal vez tienen falta de trabajo, falta de economía, falta de salud, Señor. No sabemos cuáles son los problemas a veces por los que pasa tu pueblo, por los que pasa tu iglesia, oh Dios amado. Pero tú les conoces, oh Dios amado. Y por eso en esta noche has traído este mensaje en el que tú nos invitas a conocerte verdaderamente, a depositar nuestra confianza en ti. Señor mío, que cada uno de nosotros aprendamos a depositar nuestra confianza en ti y que nuestras oraciones, oh Dios, a partir de hoy
cambien, oh Dios, que sean oraciones de una confianza plena en que tú tienes el control de las cosas, en que tú sabes cómo estás obrando, aun cuando no lo estás haciendo a mi manera. Padre, te damos gracias por cada uno de los de tu iglesia que han escuchado esta palabra, por los que estamos aquí, por los que nos escucharon desde sus hogares, por los que nos van a escuchar en el transcurso de los días. Señor mío, obra en esos corazones, y que todos, oh Dios, volteemos nuestra mirada hacia ti. Y hoy digamos, voy a decidir depositar toda mi confianza en ese Dios poderoso, en ese Dios que ha vencido al diablo, que ha vencido la muerte, que ha vencido y que va a seguir venciendo a cada uno de mis enemigos.